Mi nombre es Maciel Raimundo y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el diseño de una interfaz de usuario y el desarrollo de aplicaciones. ¿Cuál es la importancia de un buen diseño de interfaz? Bueno, pues las interfaces de usuario han ido evolucionando conforme el tiempo, no solo por los avances tecnológicos, sino también por las necesidades del usuario. En el mercado competitivo en el que vivimos actualmente, pues se están desarrollando en muchos lugares y muchas personas, muchas compañías desarrollan aplicaciones para usuarios finales. Y pues para ello es importante tener un buen diseño, pues siempre que se trata de seres humanos, cuando son cosas visuales, pues es muy importante tener algo llamativo, ¿verdad? Una interfaz amigable e intuitiva es mucho más atractiva para los usuarios que una interfaz común, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, existen compañías que están en competencia por un mismo mercado, por ejemplo, entre Windows y Linux, ¿verdad? Existe en algunas ocasiones diferencias gráficas, ¿verdad? Pero depende mucho también de lo que los usuarios prefieran. Si los usuarios prefieren usabilidad o los usuarios prefieren algo un poco más complejo, pero que les permita versatilidad. El diseño tiene mucho que ver en todo esto, en las preferencias de los usuarios, el producto que vayan a preferir usar. Un buen diseño puede ser la clave para que un producto sea un éxito o un fracaso, ¿verdad? Principios de diseño. Para diseñar correctamente una interfaz, debemos tener en cuenta 3 puntos importantes. Identificar la navegación para los usuarios de la interfaz. Validar los datos de entrada y establecer formas apropiadas para presentar resultados. A continuación voy a ahondar un poquito más en cada uno de estos puntos. Vamos a comenzar con los principios básicos de diseño para interfaces de usuarios. Pues tenemos varios puntos a considerar y que son los principios básicos de diseño, es decir, estos puntos deben de tomarse en cuenta siempre que se esté diseñando una interfaz de usuario. Ahorita los voy a enumerar únicamente, luego los voy a tratar uno por uno. Empezamos con interfaz amigable, luego el control del usuario, consistencia de la aplicación, que la aplicación sea a prueba de errores, que la aplicación permita un feedback, que la aplicación sea directa y concisa, que la aplicación tenga teclas aceleradoras o shortcuts y que la aplicación sea estética. Comenzamos con lo que es una interfaz amigable. Pues como se entiende, ¿verdad? Una interfaz amigable es una interfaz que permite al usuario sentirse cómodo. Se debe tener un ambiente funcional en donde todo funciona conjuntamente y en armonía, desde colores, botones, menús, hasta los pasos para completar una tarea. Aquí en la gráfica pues tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que es un ambiente funcional y un ambiente llamativo y una interfaz amigable. Si nos podemos dar cuenta, pues los colores llaman mucho la atención, ¿verdad? Los iconos, por ejemplo, símbolos en iconos que ya hemos visto antes o que sugieren algo que ya sabemos, algo que ya conocemos. Esto permite que un usuario se sienta cómodo, se sienta que puede utilizar la interfaz, utilizar la aplicación sin ningún problema, ¿verdad? Vamos al siguiente punto, que es el control del usuario. El usuario debe sentir que tiene el control de la aplicación, que tiene el control de lo que está haciendo, que tiene el control de lo que necesita hacer con la aplicación. Las aplicaciones deben de estar diseñadas para que el usuario sea el centro de las operaciones. El flujo de las aplicaciones debe estar completamente bajo el control del usuario.
La aplicación debe de dar al usuario la sensación de que él tiene el control completo de la aplicación y no de que la aplicación lo está controlando. Para ello, las aplicaciones deben de responder correctamente a las peticiones del usuario. Es decir, no debemos confundir al usuario, no debemos de hacer una aplicación que no permita al usuario tener, digamos, acceso a ella, ¿verdad? O sea, la aplicación debe de, de trabajar conforme el usuario lo necesita y no al contrario. Es decir, la aplicación está creada para un fin específico. Obviamente el usuario debe de seguir o perseguir este fin, pero el usuario debe tener el control de lo que hace en la aplicación y no que la aplicación esté controlando lo que él haga, porque entonces esa interfaz ya no sería como que algo que el usuario le gustaría utilizar, pues sentiría que es muy difícil o que no está haciendo lo que él realmente necesita. La consistencia. Las aplicaciones deben resultarle familiar a los usuarios, que ellos se sientan que pueden manipular la aplicación con conocimientos adquiridos previamente, utilizando otras aplicaciones. Por ejemplo, iconos ya conocidos, ¿verdad? Colores que simbolicen algo. Por ejemplo, generalmente el color rojo simboliza un error, el color verde significa algo que está disponible o que puede ser algo positivo, ¿verdad? Eh, los controles utilizados deben ser controles que se han utilizado previamente para que la usabilidad sea lo más intuitivo posible. Los iconos utilizados deben dar la idea de lo que se requiere representar, de acuerdo a estándares establecidos previamente, era lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos unos botones, ¿verdad? Por ejemplo, el primero es una ruedita verde con un chequecito. ¿Esto qué nos da la idea? Pues obviamente de que es algo que estamos aceptando, algo que está bueno. Generalmente este icono se utiliza para cuando uno necesita aceptar algo. La X en el circulito rojo significa cancelar, ¿verdad? El símbolo siguiente, que es un teléfono con fondo verde, significa de que está disponible para una llamada, que hay una llamada en curso, ¿verdad? Y el disquete, pues obviamente es algo que viene desde hace años, aunque ya no se utilizan los disquetes, pero es un símbolo que significa guardar, ¿verdad? Entonces todas estos estándares debemos de conservar en nuestras aplicaciones si queremos que los usuarios las vean como algo atractivo, como algo que pueden utilizar, como algo familiar, que ya han utilizado antes, ¿verdad? Para no confundirlos, para no tratar de incluirles algún aprendizaje nuevo que no sea acorde a todo lo que han aprendido antes. Por ejemplo, no vamos a poner el botón de guardar cuando queremos cancelar algo, ¿verdad? O sea, un disquete en un botón de cancelar no sería algo consistente, no sería algo que les resulte familiar, algo que sea lógico. Luego vamos a que las aplicaciones deben ser a prueba de errores. ¿Qué significa esto? Que debemos tener en cuenta que los usuarios no son perfectos, que los usuarios generalmente no saben cómo utilizar una aplicación si es que la están utilizando por primera vez o que es realmente lo que deben de hacer, ¿verdad? O sea, se va aprendiendo conforme se va utilizando. La aplicación debe de estar desarrollada de forma que el usuario pueda equivocarse y corregir su error. O simplemente la aplicación no debe permitirle que cometa errores, ¿verdad? O sea, dándoles avisos previos, dándoles ayuda. Una forma de evitar que el usuario se equivoque es documentando lo más posible la aplicación o haciendo los elementos obvios para el usuario. Se deben mostrar mensajes que indiquen al usuario lo que está haciendo mal si se presenta algún error y guiarlo a través de los procesos. Aquí tenemos dos imágenes, ¿verdad? Que son ejemplos de de cómo puede una aplicación ser a prueba de errores. Por ejemplo, del lado derecho tenemos un cuadro de aviso que dice File Missing. Windows cannot
find this file. Do you want to wine instead? Do you want wine instead? Aquí le está diciendo que no se puede encontrar el archivo que está buscando. O sea, el usuario cometió un error. Ingresó un archivo inválido, ¿verdad? Un archivo que no existe. Pero entonces la aplicación debe indicárselo. Imagínense si el usuario estuviera, ¿verdad?, tratando de abrir un archivo, escribe mal el nombre y la aplicación simplemente le dan a aceptar y la aplicación no hace nada. Entonces eso confunde al usuario, ¿verdad? En cambio, si sale un aviso donde le avisa que usted no siguió bien el procedimiento, de que tiene que corregir el error o realizar alguna otra acción, eso va involucrando al usuario en lo que hace la aplicación. Y esto es más o menos tocando el primer punto, ¿verdad? De que no, el segundo punto, de que el usuario debe tener el control de la aplicación, ¿verdad? Entonces, luego vamos a lo que es el feedback. La aplicación debe poder mostrarle al usuario cuando está procesando órdenes o realizando tareas internamente, por ejemplo, barras de progreso, puntero en espera, entre otros. Esto permite que los usuarios se den cuenta cuando las peticiones se encuentran en proceso. En diseño siempre es muy importante que una acción produzca una reacción visual en cuanto a humano se refiere. Era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Imagínense de que uno le da aceptar o cancelar, aceptar o algo a un botón, ¿verdad? Y no pasa nada. El usuario se quedaría confundido. Como, bueno, esta aplicación no está haciendo nada. Tal vez hay un proceso interno, ¿verdad? Tal vez está procesando datos, tal vez está buscando los datos en la base de datos, tal vez está conectando al servidor, tal vez está calculando algún dato importante, almacenando en base de datos, pero si la aplicación no le muestra al usuario que está en proceso, el usuario no tiene cómo saberlo, ¿verdad? Simplemente pensaría o que la aplicación no sirve o que la aplicación se trabó, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es el feedback, ¿verdad? Tenemos una barra de estado donde dice que un archivo está siendo cerrado, está siendo borrado con seguridad, ¿verdad? O sea, ahí obviamente la aplicación está realizando una acción, pero a la misma vez le está notificando al usuario qué acción está realizando y cómo la está realizando. O sea, cuánto tiempo se va a tardar o cómo va lo que está haciendo, por ejemplo. También se utiliza el cursor de relojito, ¿verdad? Que esto ya nos dice que la aplicación está procesando algo. O pues en la nueva versión de Windows es un circulito. La aplicación debe ser directa. Debe permitir al usuario saber sobre lo que sucede en la aplicación y cómo utilizarla mediante